La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Escuchas y ves la plataforma de comunicación cultural más sintonizada en el mundo. Únete a nuestras redes sociales. Búscanos como Santa Cultura. Y porque Santa Cultura también se lee, consulta nuestro portal www.santacultura.mx y óyenos también en Spotify. Santa Cultura. Bienvenidos a Santa Cultura, los invitamos a que se queden con nosotros ya que vamos a hablar de infancias, lectura y narración, y en esta tarde les saluda en este micrófono José Luis Pérez Cruz. Espero que compartan esta entrevista y todos los materiales que a bien tenemos a subir a las redes sociales de Santa Cultura. Les recordamos que se pueden unir a ellas, en todas nos ubican como @Santa Cultura. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook y también tenemos un portal de información cultural que es www.santacultura.mx. Y esta tarde, como bien les dije, vamos a hablar pues del trabajo que hace nuestro invitado con niñas, con niños, pero sobre todo también el impacto que este trabajo, que esta labor tiene con los adultos, ya que a veces en muchas ocasiones necesitamos encontrarnos con esa parte de creer, de disfrutar y sobre todo de imaginar. Y por ello nos acompaña esta tarde Omar Cristian Santos, quien además de ser narrador oral, entre muchas actividades que tiene, pues también es maestro de primaria y también es un magnífico gestor cultural, ya que a través de muchas iniciativas y su presencia en diferentes escenarios logra ese acercamiento de esta tradición oral con los niños y las niñas de Oaxaca y de otras partes del mundo. Cristian, un gusto tenerte aquí en Santa Cultura, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes se conectan, y por favor compartan, escriban sus preguntas, dejen sus datos, sus saludos, que seguramente más tarde estaremos contestando, pero la idea, y agradezco mucho aquí a mi amigo, es compartir con ustedes un poco de lo que se hace para que se enteren, se involucren, participen y nos acompañen durante este tiempo. Y bueno, me gustaría hablarles un poquito acerca de Omar Cristian Santos. Él es docente en educación primaria con 20 años de servicio, también es maestro en desarrollo educativo, especialista en educación artística y narrador oral, intérprete, mediador de lectura y gestor cultural independiente. Él ha colaborado como voluntario en asociaciones civiles, ha participado como narrador en diferentes medios, como es la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado de Oaxaca. Además, también se ha distinguido por su participación en el Festival Internacional de Narración Oral Palabras al Viento, también del Encuentro Internacional Yolot, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y múltiples eventos donde ha llegado pues con mucho éxito al alcance de oídos de niñas y niños, en la formación también muy importante con su presencia en la formación de comunidades lectoras. Y hace pues unos años, ya 13 años estamos hablando, fue ganador del Premio Nacional de Fomento a la Lectura México Lee, y también actualmente, pues, además de toda esa trayectoria, realiza talleres, cursos, seminarios, presentaciones, desarrolla proyectos de formación en comunidades lectoras, fortalecimiento de la identidad étnica y la promoción y difusión de la tradición oral de los pueblos indígenas en la Mixteca oaxaqueña. Y el motivo de que esté aquí no solamente es platicar con él, sino también porque va a tener una actividad este próximo jueves a las 10 de la mañana en el Jardín de Niños, allí en San Martín, Mexicapan. Así que ojalá que si tienen la oportunidad vayan y disfruten del trabajo de Omar Cristian Santos. Omar, ¿cómo ha sido este trabajo a lo largo de tantos años de trabajar con las infancias? Las infancias son cambiantes, a cada generación nos toca diferentes cosas, vivir la vida de diferente manera y formarnos en entornos muy diversos, sea en una población, en una comunidad, en una ciudad. No escogemos el lugar donde nacemos, pero sí podemos tener opciones de formación y sobre todo con la tradición oral. ¿Cómo te ha ido en tu papel precisamente como formador de lectura, como narrador oral?
¿Cuál ha sido tu experiencia con las infancias? Claro que sí, creo que estoy de acuerdo contigo en que cada infancia tiene un punto muy particular donde ha nacido y un contexto en el que se ha desarrollado. No todos los lugares, no todas las familias, no todos los tiempos, no todas las épocas son iguales. Y entonces los niños que nacen en la Cañada, en la Sierra, en la Mixteca, en los valles, en el Istmo, tienen una forma muy particular e interesante de habitar, de vivir el mundo, de interpretar todo lo que ocurre a su alrededor. Hay plantas, hay animales, hay lugares, hay ríos totalmente distintos y la relación con ellos también es diferente. Entonces uno como mediador de lectura también va observando estas particularidades y a partir de ahí, desde este contexto, diseña las acciones, las actividades, los libros, las historias que uno va a compartir para crear estas comunidades lectoras. Que la intención es que habiten el mundo de una manera distinta, de una manera pacífica, de una manera respetuosa, de una manera amorosa. Muchos desde sus propias cosmopercepciones particulares ya lo hacen, pero las infancias lo tienen que aprender desde el proceso de alfabetización, desde el proceso de los primeros acercamientos a los textos literarios para poder vivir esta experiencia estética que en muchos de los casos no se da. Entonces, han habido niños que por naturaleza no se acercan a los libros como tal porque es un objeto que no es particularmente una parte esencial que forme parte de su cultura familiar o local y que poco a poco se van acercando. Entonces yo creo que los mediadores lo que hacemos es poner un montón de trampas, a ver en cuál caen. Contamos cuentos, escribimos, planteamos adivinanzas, hacemos juegos, hacemos actividades porque estamos seguros que en alguna de estas vamos a enganchar a alguien, a un niño, a un adulto, a un abuelito, para que empiece un proceso lector, el cual vamos a acompañar por mucho tiempo. Un proceso lector, un proceso de aprendizaje, un proceso de atención. Vemos en tu currículum que desde hace 20 años andas en este camino. ¿Cómo han cambiado los niños y las niñas? ¿Cómo van transformándose estas generaciones en cuanto a captarlos, a que los atrapes precisamente con estas trampas que dices, por ejemplo, ¿no? En la narración oral? Hoy tenemos un factor que es a nuestro favor por el medio del cual hoy nos estamos comunicando, que es el Internet, pero que no bien usado o usándolo como una manera de ¿cómo se llama?, de nana de los niños, se les da un teléfono. Hoy en día es fácil, es difícil captar la atención de los niños y las niñas. Creo que durante mucho tiempo hemos pasado por diferentes partes de la historia. No sé si algunos de ustedes seguramente tuvieron la experiencia de que los padres les dijeran, ya deja ese libro, deja de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, eso fue porque el libro era como el único distractor hace mucho tiempo. Los cuentos, las historias, los cuadernos, las pinturas, los lápices para pintar, para colorear, era eso lo que atrapaba nuestra atención. Entonces estábamos sentados en la mesa por muchas horas, haciendo muchas cosas, revisando, leyendo. Eso era como parte de la cultura de muchas personas hace mucho tiempo, los que tenían acceso a libros y a lecturas. Llega la televisión y entonces aquellos que estaban atrapados en un libro desvían la atención ahora hacia la televisión. Y entonces ahora ya decíamos, deja de perder el tiempo, deja de estar viendo la televisión, no, porque ya olvidaron el libro, pero ahora están en la televisión. Pasa la temporada, el apogeo de la televisión, llegan los celulares, las tabletas y estos dispositivos digitales y ahora tenemos a los niños metidos en el celular. Todos estos distractores son complicados. Cada vez el mediador de lectura, cada vez el narrador tiene más competencia, por decirlo de alguna manera. Tenemos que luchar contra eso, tenemos que apropiarnos también de eso para ver cuáles son las formas en las que los niños están aprendiendo. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que forma parte ahora de su imaginario? Y cómo utilizarlo para reorientarlo hacia esta experiencia por la literatura, por los cuentos, por las historias, por la narración, para educarlos de una manera diferente a estos dispositivos que van súper rápido, que son pocas palabras, que el mensaje es súper ágil, un montón de colores, un montón de imágenes.
Y ahora yo cómo compito contra eso. Creo que ahí radica la dificultad. Pero los narradores, los mediadores de lectura, los maestros somos también hábiles para adaptarnos. Estamos como al día y entonces estamos aprendiendo igual que ellos porque vamos en el mismo camino histórico. Entonces vamos teniendo acceso a las mismas herramientas, vamos utilizándolas a nuestro favor y vamos viendo cómo los podemos atrapar. Porque somos como ese encantador de serpientes de las historias antiguas donde aquel toca la flauta y entonces la cobra empieza a levantarse y mueve la cabeza y le mueve hacia acá y la mueve hacia allá y está encantado. Entonces lo mismo nosotros tenemos que hacer, pero con todos estos distractores. A lo mejor aquel encantador de serpientes no tenía a la televisión, al altavoz, al celular, a los amigos, a un montón de cosas, pues estaba solo él y la serpiente. Nosotros no estamos solos, tenemos todos estos distractores. Bueno, los distractores siempre yo creo que han habido, ¿no? Cuando nos sentábamos con los abuelos terminando de comer o en las noches después del café, a lo mejor había algunos distractores o algunos apremiantes como era prender la tele para ver un programa de las 8, pero sin embargo la habilidad que tenían las abuelas o los abuelos o las tías y los tíos en contar de manera tan sabrosa un chisme, una historia, una leyenda, no solamente te fascinaba, te atrapaba y querías más, pero había que aguantar para el día siguiente continuar las historias. En el caso tú, como intérprete de lo que es el Kamishibai, cuéntanos un poquito qué es y cómo sucede este encuentro con la narración a través de este dispositivo y que precisamente les recuerdo, este jueves 30 de enero a las 10 de la mañana va a estar en un jardín de niños. ¿Cómo se llama el jardín de niños? Montessori, ahí en San Martín, Mexicapan. Y cuéntanos, ahí vas a tener precisamente una función. Exactamente. Bueno, el Kamishibai es una técnica de narración de origen japonés que surgió más o menos en 1920 en un contexto bastante complicado económicamente hablando, pero yo digo que cuando más mal nos va es cuando más creativos nos ponemos y es justamente ahí a donde a alguien se le ocurrió que podía ir a vender dulces a cambio de contar historias. Y esto tuvo un impacto tal en Japón que incluso el gobierno lo utilizó para convencerlo de alguna manera a las juventudes de participar en esta guerra. ¿Quién creen que los desplazó? La televisión, exactamente. Fue la televisión, como les había contado, como nos pasó a nosotros. La televisión sacó a los niños de las calles para meterlos a la casa y dejar sin trabajo a muchos narradores e intérpretes de Kamishibai. El gaito Kamishibaya, que iba de calle en calle vendiendo dulces y contando historias. Llega a México más o menos en 1980 de la mano de un maestro veracruzano y se empieza a diseminar por todo el país. Pero esta técnica es muy atractiva, pero además de eso es muy flexible. Y nos ha permitido a los narradores orales del país y de muchos otros en Latinoamérica y también del norte de América, pues ir adaptando historias, nuestras propias historias, pero también historias de la tradición oral. Esas historias que guardan nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestros ancianos en su memoria y que yo creo que mientras no las escribamos y no las difundamos se van a perder, porque cada vez que se muere una persona mayor es como verse quemar una biblioteca. Y entonces desde esta flexibilidad nos ha permitido, por lo menos a mí, recuperar muchas historias de tradición oral de la comunidad mixteca, de Tilantongo particularmente, y adaptarlo a este formato y contárselo a los niños y contarles parte de su identidad y parte de su historia. Yo creo que no hay niño que se resista a ver unas imágenes acompañadas de una historia. Así como no hay adultos que por lo menos por curiosidad se van a asomar para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está contando, qué es lo que los atrapa en este juego de palabras, en este vaivén, en estas cosas que pasan ahí. Y creo que ahí radica como este deleite por la palabra, pero también por la imagen. Sin duda es una experiencia fascinante el encontrarte con públicos infantiles que están dispuestos sobre todo a creer la creatividad, la imaginación, cuáles son los elementos con los que hoy en día los niños cuentan para acercarse a este tipo de dinámicas que tú has implementado para contarles esta narración oral. ¿Qué tan dispuestos están también a escuchar, ¿no? Hablamos de los distractores, pero más allá de cualquier distractor también está lo que cada niño encierra en sí mismo, las problemáticas que trae de su casa, las problemáticas que enfrenta en la calle, en la escuela
cómo enfrentar la narración oral, cómo enfrentar un ejercicio de contar historias. Bueno, creo que contar historias tiene una propia dinámica y una propia magia. Y los niños, a pesar de que vienen de distintos contextos, la narración oral las hermana, ya sea en kamishibai o de manera escénica, cuando ellos se presentan ahí y se entregan, como es el caso de la mayoría, cuando están dispuestos a imaginar, cuando están dispuestos a participar, a soñar, a permitir que la historia se cuente junto con ellos, porque siempre le digo a los niños, es que yo vengo aquí a contarles historias, pero ¿qué creen? Las historias no se cuentan solas, las historias se cuentan entre todos. Entonces vamos a participar, vamos a jugar, vamos a imaginar, y muchos están dispuestos a hacerlo. Yo creo que tienen todavía las infancias y también las personas adultas esta capacidad de asombrarse, esta capacidad de pensar en esa cuestión mágica que viene ahí, de esperar qué es lo que sigue, de meterse en los zapatos del personaje, de sufrir, de llorar, de reír, de emocionarse con eso que nosotros les estamos contando. Y finalmente, cuando el butai se cierra y cuando decimos colorín colorado, creo que muchos quieren escuchar más, ¿no? Pero es ahí donde empieza el verdadero trabajo del cuento, porque empieza a trabajar en la memoria y en las emociones de los pequeños, y cuando se la llevan a sus casas o cuando llega la mamá a dejarles el desayuno, empiezan, ¿qué crees? Nos contaron una historia que tiene que ver con lo que pasa en casa. Y entonces uno los va escuchando y los niños vuelven a contar esa historia que escucharon de nuestra voz. Sin duda, el kamishibai es una propuesta que tú llevas a diferentes lugares. Tu trabajo con niños y niñas pues se va desarrollando. Vas a seguir con esta interpretación del kamishibai que te ha hecho comprender a ti mismo también como intérprete qué cosas son necesarias tener y qué cosas no. Hoy en día a través del kamishibai, cuando también la era digital ha hecho que los niños se formen demandando imágenes y juegos cada vez más rápidos, ¿no? Sí, sí. Hay como diferentes contextos, creo yo, donde nos podemos ir desarrollando y de cómo ofrecerle a los niños otras oportunidades de vivir este mundo, de vivir esta realidad y de vivir este presente. Como bien lo comentas, trabajo con diferentes públicos y diferentes contextos, diferentes comunidades, diferentes infancias, pero a mí me preocupa también mucho las infancias que no tienen la posibilidad de acercarse a las manifestaciones culturales que de alguna manera se centralizan, ¿no? Muchas infancias de comunidades rurales que están alejadas de la capital no saben qué es una biblioteca, no saben qué es un museo, no saben qué es un teatro, no saben qué es una obra de teatro, no saben qué es un narrador oral, no saben qué es un taller de lectura derivada, ¿no? Entonces, yo creo que si yo tengo la posibilidad de hacerlo, de ir y de ofrecerle estas oportunidades culturales que de otra manera no van a tener, como sus padres no las tuvieron, como sus abuelos no las tuvieron, personas de 70 años que en su vida se han parado en un museo, que en su vida han visto una pintura hecha por un pintor profesional que se dedica a eso, pues yo creo que no podemos permitir que estas infancias hoy en el 2024-25 sigan padeciendo de lo mismo. Entonces, cuando llegamos a estas comunidades y les ofrecemos una función de narración oral que de otra manera no la van a tener, cuando les mostramos pinturas hechas por artistas oaxaqueños donde se plasman figuras o se representan imágenes de su propia cultura, cuando escuchan un texto, cuando leen un libro, cuando ellos tienen la posibilidad de escribir, de pintar, de dibujar, de hablar, creo que ahí estamos haciendo un poco la diferencia. Porque si no lo hacemos hoy, pues si no, ¿cuándo, no? Y si no lo hacemos nosotros, entonces, ¿quién? Entonces yo creo que tenemos que apostar por estas infancias que están relegadas, que están marginadas de alguna manera, que viven a 8 horas, a 10 horas, que viven en contextos de violencia y que pareciera que son invisibles, que no existen para muchos espacios o para muchos lugares o para muchas dependencias, porque están ahí, en las montañas, de pronto no saben muchas cosas que otras infancias sí. El acceso a la cultura, que es uno de los derechos que debemos de proteger, sobre todo para los niños y las niñas. Y aún, fíjate, Cristian, viviendo en la ciudad de Oaxaca, mucha gente no conoce el Teatro Alcalá, mucha gente no ha accesado a los museos, grandes o chicos. O sea, realmente
tampoco es garantía que vivir en una zona conurbada, una ciudad, tengas ese acceso o que existan los medios para llevarte a ellos, ¿no? O a una zona arqueológica. O sea, hay muchas cosas aquí que visitar y sobre todo conocer cuando eres niño o niña, pero sin embargo sigue sucediendo que tampoco el hecho de tenerlo cerca lo conozcas. Entonces, sí, estos derechos tienen que ser pues algo fundamental dentro de la formación educativa, el tener acceso a muchas cosas que más allá de que seas artista o no, Cristian, el desarrollo humano y la sensibilidad y la creatividad se forjan a través de tener contacto con el arte. Y sin duda, nos gustaría que nos dijeras qué necesita una institución, alguien que quiera que tú vayas con este arte de narración oral a algún lado, que participes en algún encuentro, que vayas a alguna escuela, como en este caso les recuerdo este jueves a las 10 de la mañana, allá en San Martín, Mexicapan, en el Jardín de Niños Montessori, pues va a estar presente Omar Cristian Santos. Y ¿qué tendría que hacer quien quiera que llegues con este arte de la narración oral? Bueno, primero ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Sala de Lectura Río de Palabras o Omar Cristian Santos, que es como nos encuentran sobre todo en Facebook o en Instagram, también estamos en TikTok. Ya una vez que nos escriban, nos ponemos de acuerdo, es un proceso administrativo que nosotros tenemos que seguir dependiendo de las fechas que nos agenden y nosotros con mucho gusto vamos, ¿no? Nos hablamos, sabemos que hay comunidades muy alejadas, sabemos que hay comunidades que están en el Istmo o que están en Tuxtepec, pero aún así podemos ponernos de acuerdo para visitar sus escuelas, porque yo sí creo en la narración, sí creo en la palabra, sí creo en el Kamishibai como una forma de acercarnos a la literatura, de acercarnos a la palabra, de mover un poco esta forma que nosotros hacemos. Ustedes imaginen qué hacen los libros con ustedes, cómo los transforman desde dentro, qué sienten cuando a lo mejor olvidan un poco todo este caos diario, ¿no? Los niños también tienen el derecho de hacerlo, de olvidar problemas que de pronto tienen en casa, de los que tienen en el salón, y echar a volar a su imaginación, de gritar un poco, de reír un poco, de sufrir un poco, que al final de cuentas para eso son las historias, para tocar el corazón. Así que si ustedes quieren prestarme sus oídos, sus corazones, yo dispuesto de acompañarlos. ¿De cuántas historias en una función se nutre el Kamishibai? Dependiendo del público, pero normalmente se hace en 1 hora, que es lo que en promedio soporta un público para escuchar las historias, y de ahí vamos midiéndole el agua a los frijoles, porque vamos viendo a qué historia darle más tiempo, a qué historia recortarla, qué historia contarla rápido, porque somos lectores también de personas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo reacciona el niño, si le gustó esta historia, no le gustó, si hay que cortarla, porque definitivamente vemos que se empiezan a retorcer y hay que meter otra que es más dinámica o otra que cuenta otras cosas. Vamos viendo, entonces pueden ser 5 historias o pueden ser 3 de pronto, o pueden ser más. Eso depende mucho del público con el que estemos trabajando. ¿Esas historias de dónde salen? Muchas historias son de la literatura, son adaptaciones de libros, algunos son de libros de autor, algunos son historias de tradición oral, otras historias son historias escritas desde la recuperación de la narrativa oral de comunidades indígenas, de pueblos mixtecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este año vamos a contar muchas veces la historia de Seis Mono, esta mujer que va a aparecer en todos los documentos oficiales de la República Mexicana en este año que se celebra el Año Internacional de la Mujer Indígena, porque forma parte de las 4 mujeres que aparecen en este emblema, ¿no? Pero también porque fue una mujer muy importante para nuestra región, una luchadora, una defensora de su territorio, una de las primeras gobernantes, en este caso de la región mixteca, una guerrera, ¿no? Una pensadora. Entonces, todas estas características nos permiten difundir su vida y su obra, una parte de ella, para que las infancias también reconozcan desde dónde vienen las mujeres y su participación en la vida política y social de los pueblos precolombinos. Y si nos quieres hacer esta invitación, Omar, a todas las personas que quieran asistir y también acercarse a tus redes sociales para que pues se pongan en contacto contigo. Por supuesto, aparezco como Omar Cristian Santos, también como Sala de Lectura Río de Palabra.
de Palabras es una sala de lectura que ofrece actividades o la promoción de actividades de manera virtual. Tenemos al final de cada mes una charla con un mediador de lectura de cualquier parte del país que nos cuenta sus peripecias en este camino de formar comunidades lectoras, pero también tenemos un espacio para escritores, así que si tú eres escritor o escritora, si escribes para niños, para adultos, si escribes novela, cuento, poesía, lo que sea, puedes ponerte en contacto conmigo y cada mes podemos platicar sobre tu obra. La idea es formar y contribuir a la formación de más personas que lean, que se acerquen a los libros, que se acerquen a la literatura, también que conozcan otras experiencias. Ahí van a encontrar recomendaciones de libros, van a encontrar poemas, van a encontrar una serie de cuestiones que ustedes pueden utilizar si son maestros o si son mediadores para acercarle a sus niños, y si no lo son, también para buscar estos libros y estas lecturas, estos talleres, estos videos, estas historias que también hacemos para que ustedes las puedan disfrutar en el momento en el que lo puedan hacer. Y hacer la invitación para que te acompañen. Por supuesto, este jueves tenemos 2 eventos. El primero es por la mañana en este Jardín de San Martín. A partir de las 10 de la mañana va a haber una calenda infantil de los pequeños en un proyecto de lectura que tienen, y después de eso va a haber una función de narración para ellos. Entonces acérquense para que puedan participar, y ese mismo día jueves a partir de las 8 de la noche vía Facebook vamos a estar platicando con un escritor de Tabasco que nos va a hablar sobre todas estas cosas y procesos que hace para generar un libro que podemos compartir con todos ustedes. Omar, queremos agradecerte enormemente tu presencia aquí en Santa Cultura. Sin duda siempre es importante conectarnos con las infancias, porque ellos, a través de esta formación donde tú trabajas, pues puedes provocar muchas cosas, puedes cambiar la vida, el destino de un niño, y puedes sensibilizarlo hacia mundos fantásticos. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por tu trabajo, y pues agradecerte que hayas estado aquí esta tarde en Santa Cultura. No, muchas gracias a ti por el espacio, muchas gracias a ustedes por escucharnos, y recuerden que los niños no son el futuro, son el presente, y tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para ayudarlos a construirnos el futuro, porque no estamos formando a las personas que van a salvarnos o que van a ser el futuro, sino que estamos haciendo las personas que hoy están ahí. Muchas gracias por su atención. Agradecemos esta tarde que nos hayan acompañado a través de Santa Cultura, y les invitamos para que nos acompañen en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @SantaCultura en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, y también en nuestra página web www.santacultura.mx. Y se me olvidaba comentarles también que estamos en Spotify a través del podcast de Santa Cultura. Yo soy José Luis Pérez Cruz y los invito a que compartan esta entrevista y a que sigan a Santa Cultura.